Pues muchísimas gracias a Apolinar Veloz, economista, fue gerente general del Banco Central aquí en el país y también funcionario internacional del Fondo Monetario Internacional y cumplió misiones de esa institución en varios países del mundo. Está aquí de regreso hace ya más de un año que volviste para acá. Ya, sí, Y ya está en el mundo académico, dando académico. clases básicamente. Eso es lo que hace, investiga cosas. Bueno, Apolinar, ¿cómo anda la economía en este año? Tu visión de la marcha de la economía dominicana. Bueno, yo creo que la economía dominicana sigue profundizando sus principales falencias, es decir, sus principales déficits. O sea, seguimos acusando un déficit importante en el área fiscal, seguimos teniendo un déficit que se profundiza en la cuenta corriente de la balanza de pagos. Tenemos, afortunadamente, en la balanza, en la cuenta corriente, en la balanza de pagos tenemos la fortuna de que recibimos de manera importante remesas de los dominicanos del exterior, que ha sido un elemento es una base sólida. Sólida, pero tenemos que toda la inversión en términos netas hecha por los extranjeros en el país tiene un crecimiento negativo. Lo que quiere decir es... Este año. No, durante varios años. Yo podría decir durante los últimos 6 años. Quiere decir que está disminuyendo. No disminuyendo, sino... La inversión neta que se hace aquí es negativa. ¿Por qué? Porque se saca más que lo que entra. Exactamente. Porque remesan utilidades mayores a lo que se ha seguido invirtiendo. Claro, porque ya la inversión que se ha hecho ya ha madurado, es una inversión que ya no necesita más, sino probablemente solo mantenimiento. Por ejemplo, está el caso de la inversión en las telecomunicaciones, por ejemplo. Sí. Que es alta. Sí, que es muy alta. Y sencillamente se hacen beneficios y esos beneficios se remesan al exterior. Por otra parte, tenemos también un estancamiento en la balanza comercial, es decir, las importaciones son alrededor del 23% del producto, sin embargo, las exportaciones llegan aproximadamente entre un 7 y un 13%, de tal manera que hay un déficit aproximadamente de 10 puntos porcentuales del producto. Seguimos teniendo el problema de la insuficiencia de la generación de ahorros para financiar la inversión, es decir, la economía dominicana se ha sustentado sobre todo en el consumo y obviamente si usted consume mucho, alrededor del 80% del producto, a usted le queda alrededor del 20% del producto para financiar la inversión, pero resulta que nosotros tenemos una inversión por encima del 24% del producto, de tal manera que hay 4% que necesariamente tiene que financiarse o con ahorro interno o con ahorro externo, es decir, con deuda. De tal manera que, en términos generales, eso es lo que está empujando la economía. Si estamos pero, creciendo... Apolinar, entonces, ¿cómo es la cosa? Pero todos los organismos internacionales dicen, avalan las afirmaciones de las autoridades dominicanas que los fundamentos del crecimiento económico son sólidos. Que no, sí, son sólidos, pero basados en el consumo. Entonces... en economía generalmente se dice, es cierto que la disponibilidad de bienes y servicios permite calificar a una población que está satisfaciendo sus necesidades perfectamente, pero sin embargo eso tiene una relación directa con la inversión que permite ese consumo. Si usted tiene un consumo muy alto, entonces el ahorro que usted genera interno para financiar su inversión resulta generalmente ser insuficiente. Entonces eso nos remite directamente al problema del endeudamiento. Al problema del endeudamiento por un lado. ¿Cómo se manifestó este año eso? Porque ya estamos casi empezando a pasar los balances de fin de año ya. ¿Cómo se manifestó este año el endeudamiento? Bueno, el endeudamiento, déjame ponértelo en términos sencillos. O sea, te voy a dar las cifras, por ejemplo, del endeudamiento que calcula el Fondo Monetario Internacional y el que calcula el Ministerio de Hacienda, para que veamos un poco la diferencia de estos dos números. Por ejemplo, el Ministerio de Hacienda dice que para el 2019 terminaríamos con una deuda de 38.4% del producto. Del 38, pero 38. Eso es nada más del gobierno, digamos del sector del gobierno, no financiero. Del gobierno central. Y del Banco Central. Incluyendo la del Banco Central. 39.3. Eso dice el Ministerio de Hacienda. Incluyendo la del Banco Central. Sí, que es 1.2% del producto. Está bien. Entonces,
¿Qué dice el Fondo Monetario sobre eso? Dice que la deuda es de 54.5%. De 39 a 54, o sea, hay son 15 puntos. 15 puntos porcentuales del producto. ¿Y por qué? ¿Cómo se puede producir una diferencia tan grande? Sencillamente porque el Fondo Monetario incluye la CDE y las sedes y otras empresas que no menciona en su reporte, lo cual no hace el Ministerio de Hacienda. Por eso saca a las sedes, por ejemplo. ¿Y por qué? Saca todos. O sea, hay una ley, o sea, la ley 606, que es de crédito público, establece una metodología diferente para calcular la deuda pública, donde dice, hay instituciones descentralizadas financieras que no entran y algunas instituciones no financieras que no entran dentro de ese balance. Entonces, cuando usted le dice al Ministerio de Hacienda, pero ¿por qué usted no registra eso? Dice, vaya hacia la ley me permite eso. Pero esa es una metodología que difiere de la metodología del fondo y República Dominicana es signatario de ese organismo y por tanto debe seguir en términos metodológicos cómo se recopilan las cifras. Entonces son 54%. 54%. Según el FMI. Según el FMI. Pero peor todavía, el FMI en su último artículo 4 recomienda que el déficit primario o el balance primario para estabilizar la deuda es menos 0.1% del producto. Es decir, que le permite un déficit relativamente bajo. Pero no para la deuda del año del 2019, sino para la deuda del 2023, que ya para el Fondo Monetario Internacional sería de 56.3%. Pero más todavía, en los análisis que hace el fondo, cuando dice, si hay un shock macroeconómico, si hay un shock internacional, precio del petróleo, etcétera, etcétera, es posible que la deuda pública llegue al año del 2023 al 80% del producto. Entonces, en el 2023. Pues el próximo periodo de gobierno. El próximo periodo. En el caso de que haya algún shock. ¿Cómo se amenaza? Pero hay varias amenazas internacionales. Hay varias amenazas en curso. Esperemos que no se den todas al mismo tiempo. No, y que no se den. O que no se den. O que no se den. Entonces, esa es la situación, evidentemente, de la deuda, que viene arrastrándose fundamentalmente por una política fiscal que atiende fundamentalmente a la clientela. Y en términos de números, ¿cuánto es la deuda? 54 puntos del PIB, pero sí. ¿A cuánto equivale en dólares hoy día? La deuda que ellos están planteando es, de ver si yo la tengo por aquí, la deuda del fondo, esa no la saqué. La deuda total. No, la deuda en términos de dólares. Sí, la consolidada. La consolidada, no, yo tengo el porcentaje. Ahora bien, si es 54% del producto, entonces el producto es 81.400 millones de dólares, estamos hablando de aproximadamente como de unos 40 y pico de mil millones de dólares, es decir, un poco más alta que la que tiene el gobierno en la actualidad. Obviamente que esa deuda del gobierno, como dije antes, obvia una serie de instituciones. Por ejemplo, 81 es. 81.400. ¿El producto? Sí. Y es 54%. Vamos a ver. O sea... pero bueno, esto no me quiere funcionar ahora. No. Apolinar. Vamos a ver, espérate, vamos a acercar los 81.000. 81.400 millones. ¿Por? Por 50.54. Por 54. Son 44.363 millones de dólares. Bueno. Versus a lo que tiene registrado el de los 38. Sí, del 38%, que sería aproximadamente... ¿cuánto? 81.400 por... Pero tú le sumabas unas deudas que parece que el Fondo Monetario no está tomando en cuenta, pues tú le llevabas al 50.000 millones. No, yo lo llevaba ahora mismo el conteo, porque hay otro elemento interesante. Hubo un acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y el Banco Central para otra ley de recapitalización. Y esa nueva ley establece que la deuda del gobierno con el Banco Central, en lugar de ser 320.000 millones, es 630.000 millones de pesos. Aproximadamente como unos 11.000 millones de dólares más. Si eso se firma y se llega a un acuerdo, entonces la deuda del gobierno central inmediatamente aumenta en 11.000 millones de dólares. Sí. Obviamente que lo que va a hacer el gobierno es a consolidar
esa deuda y entonces a eliminar en la consolidación ese monto de la deuda. Pero sin embargo, individualmente, la situación financiera del gobierno central empeora. Y obviamente mejora la del Banco Central, que puede registrar en sus activos una cuenta por cobrar de 11 mil millones de dólares. Entonces no se le carga como si se estabiliza aun cuando no la vaya a cobrar el gobierno. No, porque el gobierno no tiene con qué pagarla. No solamente no tiene con qué pagarla, sino que no la registra en sus activos, en sus estados financieros. Entonces es un eufemismo eso. Es un eufemismo, pero le mejora el balance financiero del Banco Central. Ah, carajo, que ha pero tenido, así cualquier cosa se puede hacer. Claro, que ha tenido... Apolinar, sí. Yo quisiera oír su opinión con relación al último informe que ha dado el Banco Central con relación al comportamiento de la economía. Dice que reconoce que el ritmo de la economía sigue disminuyendo, ¿verdad? De crecimiento, la economía sigue disminuyendo. Pero hay un elemento que ha sido poco comentado y es el tema de la inflación, que sigue subiendo. Por lo menos no es una inflación alarmante, pero en comparación con lo que hemos tenido en los últimos años, sí es preocupante. ¿Qué piensa? ¿Qué es lo que está pasando en la economía? ¿Y cuál es su perspectiva con relación a esto? Mira, la economía dominicana en términos de crecimiento ha venido dando tumbos. En el 16 la tasa de crecimiento fue 7.4. En el 17 fue 4%, es decir, que bajó 3.4%. Repuntó en el 2018 a 7.1 y en el 2019 cae a 4.7 según la última información que da. Es una caída parecida a la que tuvo. Sí. Ahora, ¿de qué ha dependido eso? Fundamentalmente ha dependido de que tanto el consumo como la inversión ha caído en los años 17 y 18 y 19. En cambio, en el año del 2016 y el año del 2017, tanto el consumo como la inversión privada aumentaron. Entonces, ¿tú quieres decir del 2018? No, 16 y 18. O sea, el 16... Y en el 18 que aumentó. O sea, el 16 y el 17 aumentan. Ajá. Y caen en el 17 y en el 19 a 4%. Ahora bien. Por ahí es que está el error, que tú estás diciendo dos cosas. 16 y 17 aumentan, pero caen en el 17. ¿Cómo? Ajá, caen en el 17. O sea, aumenta en el 16, 7.4. Disminuye en el 17 a 4. Y aumenta en el 18 a 7. Eso es. Entonces en el 18 que vuelve a aumentar. Ajá, y vuelve a caer en y eso, los factores claves son la inversión y el consumo. Y el consumo. La inversión privada. La inversión, el consumo privado y el elemento fundamental en la inversión total ha sido la inversión del gobierno, que ha caído también en esos años donde se registra una contracción de la economía. De manera que depende mucho el comportamiento de la economía de lo que haga el gobierno en materia de en materia de inversión. Bueno, yo digo que los economistas siguen subestimando el factor remesa porque todos, uno por razones políticas y otro, no sé, subestiman el peso de la remesa en el ingreso nacional. Y yo digo, si es verdad, como dice el Banco Central, que este año las remesas van a pasar de 7.000 millones, están estimadas para como 7.100 millones de dólares este año. Es la proyección que tiene. Eso quiere decir, 7.000 en números redondos, quiere decir 365.000 millones de pesos. ¿Y cuánto es el gasto del gobierno en salario, en pensiones y en programas sociales? ¿No llega a 300.000? No solo eso. Entonces las remesas superan mucho todo el gasto total del Estado en salario, en pensiones y en subsidios sociales. No, pero hay un trabajo del Banco Mundial que se acaba de publicar que la mayor contribución a la reducción de la pobreza ha sido fundamentalmente las remesas. Eso es lo que yo digo. Sí. Y aquí nos engañamos y la propaganda dice que el gobierno... La visita sorpresa, que ha significado 7.000 millones de pesos al año. ¿Y qué son 7.000 millones de pesos? Sobre 365.000 que van a hacer este año las remesas. No, pero para avalar eso que planteas, Juan, yo acabo de calcular lo que es la contribución del gasto público al crecimiento de la economía. Y no llega a 0.2%, es decir, todo el gasto público no genera un crecimiento que llegue ni siquiera al 1%. Entonces, en ese sentido, ¿por qué eso es así?
Bueno, porque prácticamente el 80% del gasto público es gasto en gasto corriente, es decir, en todos los programas sociales, en sueldo y salario, en pago de la deuda, que de alguna manera crea una restricción bastante fuerte en lo que es la política fiscal, una definición más independiente. Y el resto, el 20% se va a inversiones públicas, pero ojo, que hay que recordar que el gobierno hace una formulación del presupuesto y la ejecución es totalmente otra diferente, fundamentalmente financiando con deuda. Pero entonces, eso ya nos lleva a otro problema que hay ahora. El presupuesto complementario y el déficit de este año que se ha registrado en los ingresos fiscales. Sí. Mire, como todas las economías, digamos, más o menos modernas en la administración de la política fiscal, se tiene un presupuesto complementario. Y el presupuesto complementario está llamado a cubrir aquellos elementos críticos de la estimación de ingresos o de gastos. Por ejemplo, si hubo un ciclón y hubo que gastar más, claro. eso va ahí. Y si hay una subestimación de los ingresos porque entraron más dinero, pues entonces se va al complementario. Sin embargo, aquí la costumbre ha sido durante estos últimos años de subestimar los ingresos del gobierno. Si usted ve la formulación, la estimación de los ingresos y ve la ejecución, intencionalmente se hace para llevar directamente Pero este año fue al revés, los ingresos han sido menores que lo que se estimó. No, según lo que se planteó en la estimación, ¿no? fue la estimación, con lo que hay ahora fue menor. 22.000 o 23.000 va a terminar menor, dicen. Pero el gobierno reconoció ya 18.000 hace más de un mes y medio cuando mandó el presupuesto complementario, ya iba por 18.000. Sí, ahora ya hay Dicen que va a terminar entre 22 y 23.000 la caída. Esa es la estimación. La diferencia. Entonces, pero eso no es mucho dinero proporcionalmente para un cálculo presupuestario. Pero claro, porque... No es mucha diferencia. Sí, porque supera el 5% de la estimación. Ni que sea yo que haga eso. Pues ustedes son los economistas los que hacen esa vaina. Pero lo que pasa es que los economistas que hacen eso reciben órdenes de sus superiores y las órdenes generalmente no son técnicas, son de otra naturaleza. Y si así se conduce el gobierno, evidentemente que tenemos... ¿En cuánto va a terminar el déficit este año? Mira, el déficit depende, porque el déficit tiene una serie de mañas contables que son importantes. ¿Y se traspasan de un año para otro? No, oye lo que hacen. Ellos te dicen, en el presupuesto dicen hay ingresos y hay gastos, y lo que usted tiene por debajo de ese ingresos y gastos es el financiamiento. Pero dentro del financiamiento ellos tienen la contabilización de dos elementos. Reducción de cuentas por pagar en el presupuesto del año y la adquisición de acciones. ¿Está bien? Eso sumó en el presupuesto de este año alrededor de 66.000 millones de pesos, alrededor de 1.000 y pico de millones de dólares. Eso significa que el gasto se redujo en 1.000 millones de dólares al no registrarlo, porque usted no pone en el presupuesto de este año que va a disminuir cuentas por pagar del año que viene, porque si usted tiene cuentas por pagar, las incurrió en este año, no en el año que viene. Claro. Entonces ellos ponen eso ahí y la adquisición de acciones para el año que viene, pero bueno, es acciones, usted está haciendo el presupuesto de este año, el presupuesto. No, por eso otro engaño, sí. Entonces, eso cuando... Traspasar de un año para otro una deuda. Cuando tú colocas eso encima de la línea, eso significa, o sea, en gastos, como efectivamente debe de ir, eso aumenta un punto porcentual del producto en términos de déficit. Ellos publicaron 3.22, súmele eso 4.22. Pero además, súmele el del Banco Central, que es 1.1 también, y ya usted tiene 5.3% de déficit, que ellos no calculan así. ¿Y la inflación? ¿Cuándo termina? La inflación, el problema de la inflación, o sea, una cuestión es el anuncio de la política monetaria del Banco Central, que obviamente tiene como objetivo reducir la inflación. Pero a lo que le interesa al público es el índice de precios. El índice de precios dominicano te reduce en 1/3 tu salario en términos reales. Es decir, que si tú ganas 7.000 pesos, tú puedes comprar solo bienes y servicios por 7.000. Entonces, por 7.000. ¿Si ganas cuánto? 10.000 pesos. Si ganas 10.000, tú puedes comprar bienes y servicios por 7.000 en términos reales. Porque eso es lo que alcanza. Eso es lo que alcanza. Si tú ganas el salario mínimo de 5.000 pesos... ¿Qué quiere decir que... No, pues ya no es de 5.000.
Es un ejemplo. Es un ejemplo. Sí, sí. Pero ponlo sobre 15,000. Tú le quitas 1.500. De las grandes empresas. Sí. Tú le quitas entonces de las grandes empresas. Está en 17, creo. Pero eso quiere decir que el índice de precio. El índice de precios se modificó en el año del 2010. El índice de precio era 342, ese era el índice de precios. Y ahora, cuando se modificó, eso comenzó en 97.5. Es decir, que si tú dividías el índice de precio del 2010 por tu salario, tú terminabas con un poder adquisitivo mucho mayor. Y eso ha venido creciendo y hoy en día es aproximadamente 129, o sea, 130. De tal manera que el 30% que está por encima de los 100 es lo que te reduce tu salario. Entonces, lo importante para la gente no es conocer que el Banco Central tiene una inflación bajita, sino saber en cuánto se reduce por el índice de precios el poder adquisitivo de tu salario. Pero ha aumentado aún cuando sea bajita en comparación con el año anterior. Ha aumentado y ha aumentado... Bueno, nosotros teníamos inflación casi cero. Sí, claro, porque el Banco Central tenía una restricción monetaria muy fuerte. Pero ahora ha soltado dinero. Ha tenido que soltar un poco de dinero. Y la divisa ha subido también de precio. También, pero afortunadamente lo que nos ha salvado a nosotros es justamente los precios del petróleo. O sea, el precio del petróleo ha sido el mejor estímulo para la economía. No, el mejor controlador de la inflación. Independientemente de que aquí no dejamos de subir la gasolina. Yo no sé cómo el Banco Central... No, el ciudadano común no se beneficia en nada. Sí. Ni la electricidad baja tampoco. Ni la electricidad baja, pero sin embargo el Banco Central registra una tasa de inflación menor. Claro. Entonces eso habría que ver cómo se calcula ese indicador que obviamente le da ganancia de causa a la política monetaria del Banco Central, que tiene una tasa de inflación dentro de los parámetros que generalmente define a principio de año. Bueno, el Banco Central tiene una política restrictiva que este año flojó porque tuvo que incentivar la economía, ¿verdad? Claro. En dos o tres ocasiones. Sí, o sea... y además ha insuflado dólares al mercado. Claro, ha perdido aproximadamente más de 700 millones de dólares cuando originalmente dijo que iba a poner 200 y así sucesivamente. Pero, lo peor de eso es lo siguiente. Esa política de restricción monetaria que tiene un impacto sobre la tasa de interés, es decir, la aumenta cuando usted tiene menos dinero y el precio del dinero en la tasa de interés aumenta. Eso tiene un efecto negativo para la mayoría de la gente, incluso para el propio gobierno que se endeuda. Pero, ¿qué ha hecho la administración para, digamos, tratar de resolver el efecto negativo que eso tuvo sobre la economía dominicana? Sencillamente liberar el encaje legal, etcétera, etcétera, ¿no? Y aumentar el consumo, porque no fue a ninguno de los sectores que el gobernador dijo que iban a ir o que la resolución fueron cambiando poco a poco. No, fueron a consumo y se aumentaron la compra de carros, de vehículos y no fue a ningún sitio. ¿Por qué? Porque la tasa de interés en República Dominicana es muy elevada. Entonces, yo no me explico, y esa es una de las grandes interrogantes que tiene la economía dominicana, cómo es posible que el crédito sea caro y usted tenga inversiones. Entonces, algo debe estar ocurriendo ahí. Hay un artículo que se escribió en el Fondo Monetario Internacional en el año del 2014, estableciendo que la tasa de interés de política monetaria en la República Dominicana no tenía ningún efecto sobre la economía. Entonces, obviamente el Banco Central responde con otro artículo, ese artículo, pero obviamente, digamos, con escaso fundamento técnico y evidentemente uno tiene que preguntarse cómo es posible que si la economía esté creciendo, la política monetaria vaya en otra dirección, es decir, vaya en el encarecimiento del crédito. Bueno, Polinar, el tiempo se nos acaba y tú anunciaste algo que es preocupante. Para el 23 pudiéramos tener serias dificultades. ¿Eso quiere decir que un próximo gobierno tendrá grandes desafíos económicos para equilibrar las finanzas del país? Sí, yo creo que hay un elemento importante. Yo tengo conmigo la estimación que hace el Ministerio de Hacienda del pago del servicio de la deuda para el 20, 21, 22 y 23. Y todo eso
está sobre los 5.000 millones de dólares, llegando anuales. al 23 a los 6.636 millones de dólares. En ese solo año. En ese solo año. Nosotros, 6.636 para pagar. En el 23. En el ¿Y el año 23. que viene cuánto? Y el año que viene 20. son 5.068. Ya son más de 5.000 Ya son millones de más de dólares que hay que pagar. Sí, y en el 21, 5.416. Entonces, obviamente que eso no cuenta con los últimos endeudamientos que han ocurrido durante este año. Y la producción nacional se está incrementando a niveles que permitan eso. Las exportaciones, por ejemplo. Bueno, pero la cuestión es que ojalá nosotros podamos tener un crecimiento de la producción que efectivamente permita que haya mayor recaudaciones y que el gobierno tenga disponibilidad de recursos para pagar. Sí. Porque efectivamente el próximo gobierno comienza con un reto en esa área. En el corto plazo, ¿qué puede hacer? Puede hacer poco, porque no se puede pensar de ninguna manera en ningún tipo de renegociación de deuda. Lo que inmediatamente tiene que hacer necesariamente, y yo creo que el corto plazo se impone para el próximo gobierno a largo plazo, tiene que comenzar a resolver el problema fiscal que tiene. Y el problema fiscal tiene muchas aristas. O sea, tiene que resolver el problema de la calidad del gasto, tiene que resolver el problema de la estructura del gasto, es decir, gasto corriente y gasto de capital, tiene que hacer que la economía crezca más y necesariamente... O que por lo menos siga creciendo en términos parecidos. Bueno, tiene que seguir creciendo, pero a esos niveles, pero de verdad, para que haya un producto mayor y que efectivamente el gobierno obtenga una recaudación mayor. Porque en este caso nosotros tenemos que efectivamente la economía sigue creciendo, pero sin embargo tenemos una serie de déficits en otro lado. O sea, la pobreza, a pesar de los cambios metodológicos, sigue siendo un problema en la República Dominicana. Sí. Y lo reconocen todos los organismos internacionales, a pesar de que le pongan que el alquiler de una casa en el Domingo Sabio cuesta 5.000 pesos y se lo pongan a la renta y con eso te reducen la pobreza. Y independientemente de que venga un técnico internacional al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y le diga que las encuestas que se han hecho para pobreza no pueden utilizarse para hacer comparaciones de pobreza. Nancy Hidalgo en el año del 2013 hizo una conferencia aquí y le dijo, usted no puede... ¿Y quién es Nancy Hidalgo? Nancy Hidalgo es una experta de Naciones Unidas que vino a República Dominicana a analizar todas las encuestas que se habían hecho de pobreza y dijo, estas encuestas no se pueden utilizar para comparar la encuesta de un año con otro porque tienen metodologías diferentes. Y las metodologías diferentes ya sabemos cómo son. Es decir, todo el programa social se utiliza para ponérselo a los ingresos y reducir. Bueno, es que también los cálculos internacionales, ¿cuánto es que no es pobre una persona que recibe más de $3? $2. $3. Sí. Si con $3 son 160 pesos, 155 aproximadamente, 156 pesos. Con eso una persona no es pobre. Sí, con eso, bueno. 156 pesos por día. Yo creo que República Dominicana es un país caro y obviamente ni el salario mínimo te permite a ti calificar. Pero el gobierno va a vender a Punta Catalina y le va a recibir un dinero bueno ahí para amortizar un poco. Eso, bueno, la venta de Punta Catalina tiene otros ribetes. O sea, yo creo que ahí lo que se trata es de esconder el desastre que hubo y probablemente el robo que hubo. Y legalizar muchas cosas. Legalizarlo. Obviamente que quien va a comprar la planta, va a comprar la planta buena y el resto lo pagará la población dominicana. Es decir, lo que se llevaron de ahí lo va a pagar la población dominicana a través de impuestos. ¿Eso se puede hacer sin que el proyecto vaya al Congreso? No, si tú tienes venta de acciones, vamos a ver cómo se constituye, porque hay que esperar, saber cuáles son. Están armando el muñeco, Apolinar, lo están armando. Y la quieren vender y quieren esos cuartos antes de que se termine este gobierno. No los cuartos, yo no creo que quieran los cuartos, yo creo que quieren tapar el desastre primero, porque el desastre puede traer consecuencias posteriores y eso deben taparlo.
¿no? Taparlo y taparlo muy bien. Y vender una planta por $1.000 millones menos de lo que costó, ¿no? Al Y sector encontrarán privado. compradores ya en una etapa final del gobierno, en medio de estas Y que circunstancias. un buen negocio. Ojalá ellos sean que lo hagan y no que le corresponda al nuevo gobierno, porque el nuevo gobierno entonces tendrá que enfrentarse, ¿no? Al desastre. O sea, ser ellos parte de tapar el desastre. Y eso deben taparlo ellos. Bueno, o sea, Apolinar, esta administración debe O taparlo. sea, que tú eres partidario de que vendan ahora. Entonces. No, yo no soy partidario de que vendan. Yo lo que estoy diciendo es que el gobierno va a hacer eso ahora para tapar su problema que tiene. O sea, yo no sé, si hay que vender, probablemente, si a mí me dicen hay que vender, lo primero que yo haría, digo yo, no, pero vamos a ver cuánto se gastó. Pero es partidario que se venda esa planta. Mira, ¿cuál es el beneficio que eso tiene? La venta de energía va a salir a 11 centavos de dólar. No, a 7, dijo el presidente Medina. 11 centavos de dólar. Lo que diga el presidente es otra cosa. El discurso 27 de febrero, hace 2 años, dijo... Sí, dijo a 7, pero es a 11. Ahora actualmente es a 11. Cuando ellos habían prometido a 3. Esa fue la primera. ¿A 3? 3 centavos de dólar. No, tan sí, bajito. 3. O sea, carbón es una tecnología, o sea, no es un combustible caro. Y la abundancia que hay no es para eso. Y ahora que se usa menos, cada vez menos. Entonces, yo creo que desde el punto de vista del sector privado, para ellos es un atractivo muy grande porque va a ser una planta barata que van a poder vender energía muy cara con un contrato garantizado del gobierno. Entonces, obviamente que cualquier empresario privado tiene la mira puesta ahí porque ahí hay beneficios y beneficios garantizados. Pero para la población dominicana, ¿eso significa alguna ventaja, algún avance? No, ninguno. Nosotros vamos a tener que pagar la desviación de fondos que hubo ahí con el presupuesto público. Apolinar, se acabó el tiempo. Definitivamente hay que invitar más a este hombre, Juan Bolívar, Sí. porque la verdad es que sabe de los numeritos y sabe de lo que está pasando en la economía dominicana. Apolinar Veloz, profesor universitario, ex gerente general del Banco Central y ex funcionario del Fondo Monetario Internacional. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Y a ustedes no se vayan, que queda mucho todavía.